Martín, buenas tardes. No está todavía conectada la profe. Buenas tardes, doctor. No, todavía. O sea, está aceptando, creo. Veo con ella. Gracias. En breve damos inicio. Recording stopped. Recording in progress. Buenas tardes, profesora. Me conecté muy temprano, parece. Sí. Buenas tardes, apreciados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestro semestre de 3 o 4 meses nada más. Así que entenderán que tenemos que ir bastante rápido y de ser posible sin suspensiones ya de clases, ¿sí? Bueno, quien les habla, la doctora Concepción Sánchez, docente titular de la materia, ambas, procesal laboral y también derecho del trabajo. Acá a mi lado la ven ustedes a la profesora que es asistente escalafonada también de esta materia, derecho procesal laboral, la doctora Claudia Fiore, ¿sí? Y vamos a ver si podemos iniciar hoy. Vamos a dar una pequeña introducción de toda la parte informática que va a ser a cargo de ella, porque es la asistente informática designada desde luego. Y entonces, cuando yo no puedo dar clases, va a quedar a cargo las clases de la profesora Fiore, que van a estar igual en buenas manos porque es juez laboral y aparte tiene diplomado, maestría, escuela judicial y un buen currículum que la avala. Así que pueden estar tranquilos. La metodología de nuestra clase va a ser, yo voy a desarrollar el programa y si ustedes tienen alguna pregunta sobre lo que estoy hablando, entonces levantan la mano, acá lo vamos a ver y entonces respondemos. Y lo otro es, si no quieren ese sistema, anoten las preguntas y terminada la clase tenemos 10 minutos para responder esas preguntas, ¿sí? Con respecto al horario, vamos a tener los martes y miércoles en el mismo horario, de 3:40 a 5, 17:40 a 17:40, ¿sí? Traten de ser puntuales, las clases van a estar grabadas. ¿Y qué más? Y creo que eso es todo por parte de mía. Yo creo que ahora la profesora Fiore les va a dirigir algunas indicaciones, va a dar algunas indicaciones, instrucciones, etcétera, para mejor desempeño de nuestro semestre, ¿sí? Hablar un poco de cuándo son los parciales, etcétera, etcétera. Y alguna pregunta importante.
Y bueno, sin más, entonces le dejo a cargo a la profesora Fiore para que se dirija a ustedes, ¿sí? Que sean todos muy bienvenidos y que tengamos un semestre productivo y que sea de utilidad, ¿sí? Esta es una linda materia que además, tengo que hacer notar esto, ustedes tienen una base fantástica porque ya dieron procesal civil, procesal laboral, procesal civil 1 y 2, entonces ya tienen conceptos básicos y en eso no nos vamos a detener mucho. Saben lo que es una demanda, lo que son las partes, qué es una excepción, qué es un incidente, qué son recursos. Todo eso volvemos a tratar en esta materia y lo que vamos a insistir es en qué difiere del derecho procesal civil, ¿sí? Porque acá tenemos características propias, por eso es una materia diferente. Entonces no podemos utilizar ese procedimiento que ustedes conocen, pero sí, básicamente los conceptos de los institutos son los mismos, ¿sí? Bueno, les dejo con a profesora Fiore. Buenas tardes, yo quiero confirmar, ¿están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, también es un gusto compartir con ustedes y dar inicio a nuestro semestre de Derecho Procesal Laboral. La profe es bastante modesta, pero ustedes ya la conocen. Ella es docente de nuestra casa de estudios desde hace varios años, es docente de grado y posgrado. Y también, lógicamente, magistrada del Tribunal de Apelación, segunda sala de la capital por muchos años, y creo que seguimos nutriéndonos de su experiencia y conocimientos, ¿verdad? Así que es un placer, entonces, compartir con ella en aula. Como dijo la doctora, la parte tanto de informática como las cuestiones respecto a trabajos, asistencia y demás, voy a estar colaborando con ella, así como dar clases también los días que ella asigne. En cuanto a eso, nosotros no sufrimos, en esta materia al menos, modificación en cuanto al horario, porque en otra materia como derecho laboral sí. Entonces, mantenemos el horario, como dijo la doctora, de 15:40 a 17:40. Vamos a, por esta semana al menos, utilizar la plataforma Zoom. Luego veríamos, en todo caso, otras alternativas, dado que me informó el delegado que son también bastante numerosos. No obstante, como vamos a grabar las clases y todo esto va a estar en el Classroom. Ya tenemos las fechas asignadas. Voy a ver si es que puedo presentarles aquí. Esto vamos a subir al Classroom, pero la metodología no cambia. Ustedes saben, los dos parciales, el trabajo práctico y bueno, la bonificación por escala. Las fechas para tener en cuenta y ajustarlas a nuestro calendario académico, entonces ya tenemos que anotar un poquitito. El primer parcial el 5 de octubre y el segundo parcial el 9 de noviembre. Tenemos una fecha tope de entrega de trabajos prácticos hasta el 21, pero entonces vamos a establecer el 12 de octubre como fecha tope de entrega de trabajos prácticos, que vamos a hablar en las clases siguientes, ya cuando estemos ya la mayoría. Y también entonces de manera que dé tiempo de corregir. ¿Me permiten un minutito? Bueno, de la plataforma, sí. Ustedes vamos a probar si esto está funcionando. ¿Están divisando ustedes también la pantalla? Sí se ve, doctora. Sí, bueno. Hablamos del horario, de la bonificación por escala y el examen final. Ahí ustedes tienen entonces las fechas ya establecidas. Como esta asignatura tiene bastantes lecciones, bueno, entonces extendemos el plazo al máximo que nos permite el calendario académico, ¿verdad? Y están establecidas. El recuperatorio, vamos a ver, porque son unas fechas 6 y 7 de diciembre, capaz que no tengamos clase, pero bueno, de momento, dentro del horario sería
serían esas las fechas de recuperatorio. Bibliografía, profe, sí, es que acá les puse la bibliografía básica, que son, vamos a, está lógicamente el Código Procesal del Trabajo. Este es uno de los códigos que, como dice la doctora, no tiene puede ser cualquiera, pero es uno de los que no tienen muchos errores, ¿verdad? Entonces ya les va a servir para el ejercicio profesional inclusive, ¿verdad? También tiene la ventaja, y es bueno que así tengan el código de fondo y el código de forma, porque permanentemente vamos a estar remitiéndonos al código laboral que ustedes ya manejaron en el semestre séptimo, que ahora es octavo, ¿verdad? Pero tienen conocimiento. Eso por un lado. Tienen también las leyes especiales, entonces si van a comprar, compren las ediciones últimas que tienen leyes especiales, ¿sí? Y con respecto a eso, después. Sí. Y después está está corregido, que es de Paredes chiquitito. ¿No tenés? Sí, también debo tener acá, pero... Bueno, también tenemos a ver, no sé si puedes mostrarles la cámara. Voy a pasar a los delegados por foto, entonces así ustedes ven. El doctor Paredes, entonces... Se encargó ya de... Sí, se encargó de hacer unas notas y correcciones, digamos, de algunos artículos que están derogados o que fueron modificados y que resulta bastante útil, ¿verdad? No obstante, los demás códigos también hacen esa salvedad, ¿verdad? Pero es práctico. Sobre el punto, entonces, quiero también acotar esto, que aparte de su utilidad, como les digo, tenemos una lección que habla exclusivamente de las modificaciones y derogaciones. Entonces, con este librito que la profesora les indicó, que te va a remitir al delegado, ahí lo tienen todo. Y decía, la roja es la correcta, ¿no? Decía esto y ahora debe entenderse así. Creo que es así, el rojo es el que está bien. Ya vamos a ir viendo eso. Sí, bastante útil. Y lógicamente el código es lo que vamos a ir desglosando a lo largo del semestre, pero para los conceptos, el doctor Paredes entonces tiene un libro que sigue el programa y se llama Procedimiento Laboral Teórico Práctico. Hay que ver entonces que es así. Yo tengo esta edición, seguramente habrá modificado no sé si hay otra edición actualizada al menos, ¿verdad? Y lógicamente todos los materiales o recursos que ustedes quieran leer, ¿verdad? Profe, ¿qué edición es de usted, profe? Perdón. ¿Qué edición es de usted, profe? El que yo tengo que acaba de mostrar. Es una edición, la octava edición del 2011. Probablemente ya haya otro, ¿verdad? Ay, profe, si querés te muestro, mira. Y bueno, y pasarle a tus compañeros directamente, entonces, para que vean. Sí, también, lo he visto. ¿Quién habla? Nelly. Nelly, puedes hacer lo siguiente, hacer una foto y enviarla al delegado y que él a su vez, entonces, envía a todos los compañeros para que lo tengan. Es bueno que tengan uno más actualizado, ¿verdad? Justamente estuvo pasando la compañera también ya, en Nelly, ¿verdad? Yo estuve compartiendo con los compañeros la foto que me pasó ella, el mismo libro. Genial, genial, excelente. Bueno, doctora, una consulta nomás, con respecto a los exámenes. ¿La modalidad de cada examen cómo va a ser? Y el final va a ser presencial, seguro. Ahora, los parciales, entonces vamos a ver un poquitito todavía eso, si es que lo hacemos de manera virtual o presencial, ¿verdad? Según... Dale, doctora, gracias. Por mí, vamos, yo querría estar en el polideportivo. ¿Por qué? Porque entonces ya tienen ustedes una práctica de cómo se presenta el examen oral, ¿verdad? Final, perdón. Y sí, que va a ser vivencial, ¿sí? Vivencial. Oral o vivencial como día. Entonces, lo mejor sería tener ya una práctica, ¿verdad? Pero no es lo mismo completar un gabarito y
entrar con un examen oral, ¿verdad? Entonces, por mí es lo mejor, pero vamos a ver qué dice la dirección académica y nuestras autoridades, ¿sí? Bueno, empezamos. Si me das 5 minutos, profe, sí. Quiero aprovechar, entonces vamos a dejar de compartir esto y no tengo, pero quiero hablarles de nuestro Classroom unos minutitos y la importancia que ya le estuve adelantando a Hermosilla. Hoy me habló otro joven que después, bueno, entonces vamos a coordinar con él. El Classroom, en el Classroom ustedes ya, digamos, tienen todo lo que es el horario de clases, nuestro calendario. Ahí vamos a subir estas fechas de exámenes también para que ustedes tengan a mano. Y ya tienen ahí el programa de estudios que fue modificado y pueden descargar para poder seguir entonces las clases. Hay en recursos didácticos, si ustedes abren, ustedes ahí van a tener el código procesal, la constitución y las leyes también, algunas de las leyes complementarias, no todas, porque eso, bueno, vamos a ir actualizando a medida de que vayamos desarrollando las clases, ¿verdad? Y entonces un espacio para dejar asentadas las grabaciones de las clases y las diapositivas que fuimos usando. Por lo general, esto se sube luego de culminadas las clases por si haya alguna modificación que realizar, entonces ya ustedes tienen ahí de manera definitiva. Ahora, hay 2 tareas que ustedes van a tener. Una es la ficha del estudiante. Como ustedes saben, el listado de los matriculados, por lo general, nos envían ya, o sea, prácticamente, si no culminado el semestre, bueno, un poquito, unos días antes nada más. Entonces vamos a hacer nosotros nuestra base de datos y en esa ficha del estudiante que ustedes tienen en el Classroom, entonces, por favor, completar en esa ficha sí sus nombres completitos, así como está en la cédula, sus apellidos, ¿verdad? Tal cual consta en la cédula, el número de cédula, el correo que van a utilizar y también suban una imagen o en PDF, una imagen de la parte frontal de la cédula de identidad, por si es que haya algún inconveniente, entonces, para tener ese registro o esa base de datos, ¿verdad? Entonces, esa es la ficha que vamos a pedirle que ustedes completen, ¿verdad? Y de momento esto va a estar abierto y lo van a poder completar hasta por lo menos que cierre el periodo de matriculación. Y luego está la forma en que vamos a pedirles que ustedes se registren en el Classroom, ¿verdad? Porque en el caso de que los exámenes parciales sean de manera virtual, ustedes saben que esto tiene que asignarse y lleva tiempo, se va asignando conforme ya a la lista que tenemos de matriculados. Entonces, es necesario que, con respecto al registro, que por favor tengan en cuenta lo siguiente. Ahí vamos a ver si es que también tienen un archivo en donde explico un poquitito eso. Voy a ver si puedo compartir acá. Y si no, después ya pasamos, profe, dame un segundo nomás. Ya compartí con él. Que nos pongan Pepito. Sí, Pepito. No, en realidad Pepito no tuvimos, pero tuvimos Garoto de Ipanema, tuvimos gente que se registró con su segundo apellido. ¿Ustedes están viendo ahora lo que estoy compartiendo o no? Tengo que dejar. Vemos, profe. Muy bien. Sí, profe, se ve bien. Dejó de verse, ¿verdad? Se fue. ¿Ven ustedes el archivo que dice forma de registrarse en la plataforma? Sí se ve, doctora. Sí, doctora. Bueno, se ve. Bueno, vamos a ver acá. Vamos un ratito. Bueno, entonces, acá, registrarnos con nuestro primer nombre. Y yo les voy a dar acá esta chica que les puse como ejemplo, se llama Luisa Alejandra María. Pero para nuestro Classroom, ella entonces va a utilizar
su primer nombre, o sea, Luisa, ¿sí? Seguido de sus apellidos. Mejor si tiene 2 apellidos, entonces es inconfundible, ¿verdad? Y no hay casos de homonimia, ¿verdad? Ahora, lo que no debemos hacer es poner nuestro segundo apellido. Yo les cuento, mi hijo se llama Ángel Matías, yo pongo un ejemplo, pero él es Matías para todo el mundo, ¿verdad? No utiliza el nombre de Ángel, pero ustedes saben que en la lista y demás, él figura como Ángel. Entonces él tendría que usar su primer nombre, Ángel, para registrarse en el Classroom, ¿verdad? En el caso de Luisa Alejandra María, va a utilizar Luisa, ¿sí? Al menos para facilitar esto, la asignación de temas, ¿verdad? Entonces, no utilizar el segundo o a veces el tercer nombre que uno tiene, ¿verdad? Entonces pongan siempre el primero y pongan un apellido o 2. Mejor si hay 2, si ponen los 2 apellidos, ¿verdad? Lo que sí vamos a pedirle encarecidamente es que, y he visto en la plataforma algunos que se registraron con su apodo, y entonces eso dificulta a la hora de asignar el tema. Entonces, todos los Ale, Pati, Majo, Maxi, ¿verdad? Y a ver, acá creo que había Noé, y entonces, por favor, corrijan eso de tal manera que no haya confusiones, ¿verdad? Y sea más fácil asignar los temas, ¿verdad? Y el tema de los alias parece una cuestión baladí, como decir, profe, pero sí tuvimos, ¿verdad? Garoto y Ipanema, tuvimos Inglaterra, 1, 2, 3, 4, y Reina Isabel y demás. Y entonces vamos a pedirle que en ese sentido nos ayuden, ¿verdad? Lo ideal sería que esta clase sea interactiva y que nosotros podamos verle en algún momento de las charlas o de las videoconferencias, ¿verdad? Pero a veces eso no es posible. Entonces, les vamos a pedir que pongan ustedes una foto de perfil que les pueda, que les identifique, ¿verdad? Con la que podamos individualizarles. Entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? O sea, que no pongan estas imágenes tipo artísticas o fotos grupales que no permitan que sepamos quién es la persona. A veces ponemos la foto con una mamá, con un amigo, ¿verdad? O dibujitos animados, o muy lindos los paisajes, ¿verdad? Pero como estamos en un ámbito educativo, entonces vamos a pedirles que por favor aprovechen entonces y puedan, como tarea, completar la ficha de estudiantes, ¿verdad? Que sí deben estar todos los datos completos y que lean un poquitito esto para ayudarnos a nosotros a facilitar la asignación de temas, porque me comentaron que ustedes son un buen grupo, pero un grupo numeroso y a veces no hay mucho tiempo para la asignación de exámenes, por ejemplo, ¿verdad? Y sin perjuicio que también vamos a estar teniendo derecho laboral con los del 8º semestre y que son cerca de 300. Entonces, ellos son cerca de 200, o sea, tendríamos 500 de este semestre. Entonces vamos a pedirles colaboración en ese sentido, ¿verdad? Bueno, por mi parte, estas cuestiones vamos a ir recordando, ¿verdad? Pero vayan, claro, ajustando un poquitito ese tema, ¿verdad? Y conociendo un poquitito o familiarizándose un poquitito con nuestro Classroom. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí que quieran hacer. Sí, yo, doctora. Dame un segundo, voy a sacar esto de acá. Voy a ver si puedo dejar. Bueno, ahora sí. Sí, puedes doctora. encender tu micrófono y te conocemos, Hermosilla. Micrófono, digo cámara, por favor. Sí, en breve, doctora. En breve aprendo. Una consulta nomás. Con respecto a la asistencia, me preguntan los compañeros, ¿se deja los datos? ¿Cómo va a ser? Sí, la asistencia. Ustedes saben que Meet, nuestro Classroom, entonces limitó un montón de aplicaciones o extensiones que teníamos anteriormente. Entonces, de hecho, podemos hacerlo eso dejar la asistencia hoy en el chat
Pero no se preocupen por hoy. Ahora, las demás asistencias sí hay extensiones y hay en las plataformas hay algunas que las plataformas pagas, entonces permiten el tema de la asistencia, así que vamos a implementar probablemente. Lo importante es que asistan voluntariamente y no como obligación o imposición, ¿verdad? No sé si respondí tu pregunta, Hermosilla. Sí, doctora, súper. Sí, lo ideal es que estén todos y los que tengan posibilidad de encender sus cámaras, bueno, lo hagan, ¿verdad? Entonces así les vamos conociendo el día que tengamos el examen que si es oral, entonces de manera presencial, entonces ya los conozcamos, ¿verdad? O sea, sería ideal, ya que vamos a probablemente tener esa opción. Algunos encendieron sus cámaras. Los estamos mirando a algunos, ¿sí? Pamela, Marciana, Joel, Norma, Roberto, María Acuña, Agustina, Roberto. Y bueno, por mí, hasta acá, ¿verdad? Sí. Hay algo más importante. Lógicamente, bueno, vamos a ver 5 minutitos después, ustedes vean un poquitito si hay alguna duda, entonces mañana vemos antes de clase, ¿verdad? Yo creo que la profesora ya está, ya aprovecha cada minuto de su clase y yo creo que ya va a tener su primera clase. Exacto. Mañana podemos dar otros 5 minutos para la pregunta. Por ahora, entonces pasamos. Allá está mi código, ahí está mi programa. Yo les diría también, jóvenes, que por favor, todas las clases traigan su programa para saber dónde estamos. Por supuesto, traigan su Biblia, que es el Código Procesal Laboral, ¿sí? Entonces, eso es mandatorio. No tienen que venir sin esos elementos de trabajo, porque permanentemente vamos a ir citando, ampliando, comentando qué es lo que en realidad precisamos. ¿Está? Bueno, vamos Sí. entonces. ¿Están viendo ahí la diapositiva? Sí. ¿Se ve bien? Sí se ve bien, doctora. Se ve bien. Bueno, ahí está. Ya. Bueno, entonces, vamos nosotros entonces, acá, un poco más de luz. Vamos entonces con nuestra lección 1. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Cuanto más avancemos, mejor, así tenemos tiempo de repaso, tiempo de, ¿cómo se dice? Ahí está la palabra. Retroalimentar un poco para antes de los finales, ¿sí? Que no lleguemos muy justo o que corramos, ¿verdad? Yo les adelanto que hay lecciones que desde luego, como por ejemplo que es la segunda lección, que vamos a dar así someramente porque es historia, ¿verdad? Y todo lo que es historia no tiene necesidad que yo repita porque entonces más o menos es una pérdida de tiempo. Pero vamos a ver, porque habla de, ¿cómo se llama? El 2 era, sí, el 2. Bueno, pero vamos a empezar con la 1, ¿sí? Y vamos a ir avanzando, ¿sí? En la lección 1 habla de derecho laboral de fondo y de forma, ¿sí? Ustedes ya manejan el léxico jurídico y cuando se habla de derecho de fondo y derecho de forma, estamos hablando del código laboral, del derecho laboral, perdón, no el código. Del derecho laboral que ustedes ya lo dieron, vieron ustedes ahí el código de fondo, ¿sí? Y ahora vamos a abocarnos al derecho de forma, o sea, el derecho procesal laboral, que también decimos que es el derecho adjetivo, ¿sí? Y el fondo sería el sustantivo. Entonces, derecho laboral, derecho de fondo, derecho sustantivo son las mismas cosas, ¿sí? O sea, estamos citando lo mismo. Y cuando yo digo código de procesal, código de forma, código adjetivo, estamos hablando ya entonces del código procesal laboral o el derecho procesal laboral, que está, por supuesto, ¿cómo se dice?
que nos vamos a encontrar en el Código Procesal Laboral, que ya hablamos de eso en la bibliografía, esa que está toda comentada inclusive. O sea que tienen materiales didácticos bastante, ¿sí? Concepto del derecho sustantivo, dice. Vamos a acá. Ahí está. Vamos a recordar esto, porque esto ustedes ya lo vieron examen, y todavía muchos tienen en el, ¿cómo se dice?, en el archivo mental. Y hablábamos allí de conjunto de principios teóricos y normas positivas que regulan qué cosa, y las relaciones jurídicas de trabajadores, empleadores, de trabajadores entre sí, de los trabajadores con el Estado, los empleadores con el Estado, ¿verdad? Y sus consecuencias, que vamos a ver en el correr del semestre. ¿Y la existencia de qué? De los sindicatos. Esta es una definición del profesor Paredes que es bien completa, porque normalmente en las definiciones del derecho laboral no incluyen a los sindicatos, y sin embargo son sujetos del derecho laboral muy importante. Entonces, vamos a incluirle a los trabajadores, a los empleadores, al Estado y a los sindicatos, ¿sí? Y las consecuencias de estas vinculaciones. ¿Está bien? Ese es el derecho laboral. ¿Este es, Claudia? ¿Claudia? ¿Este es este? Sí, acá. Acá. Estoy Y no me asume, no va. Bueno, ahí seguimos. Ya pasamos. Avanzamos ya. Bien. Vieron que en el concepto o la definición, si quieren, hablaba de principios, ¿sí? Entonces, hay que saber qué es lo que son los principios y cuáles son los que están indicados o vigentes en el código, en el derecho laboral, en el derecho procesal, ¿sí? Entonces, ustedes saben que los principios no son normas, ¿verdad? Las normas normalmente es obligatorio para todos y es de orden público, igual que también los principios, ¿verdad? Vamos a ir por lo siguiente. Si son, los principios no son normas, por eso dice principios y normas, ¿verdad? Estas son verdades que yo no tengo necesidad de demostrar, los principios. Y las normas están totalmente implementadas y, ¿cómo se dice?, dichas en el código laboral o procesal, ¿sí? Vamos a citar nada más, yo no voy a detenerme a hablar de derecho protectorio, porque ustedes saben lo que es: irrenunciabilidad, continuidad, primacía de la realidad, buena fe, equidad y de no discriminación. Pero me gustaría que ustedes abran su guía y miren un poco eso. ¿Por qué es protectorio? ¿Y por qué hay irrenunciabilidad? Y vayan mirando un poco otra vez eso para poder manejar esos conceptos, ¿sí? Ustedes saben a quién lo protegemos, al trabajador. ¿Y por qué protegemos al trabajador si al final de cuentas la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley? ¿Sí? Y entonces el tema pasa por otro principio. Protegemos al trabajador porque es la parte más débil de la relación, ¿verdad? No es lo mismo un obrero, un empleado, litigar con un empresario, ¿verdad? Que es el que maneja su empresa y tiene el capital. Y sabemos también, por eso mismo, dentro de ese derecho protectorio, que por eso mismo las normas del Código de Fondo son irrenunciables. No importa lo que yo escriba en un lindo contrato, y es más bien importante y decir y que se sepa desde el comienzo que ningún trabajador puede firmar un contrato en donde hay renuncias de sus derechos, ¿sí? Por eso también el principio de primacía de la realidad prima lo que se ve en la práctica, en los hechos, y no precisamente lo que dice el contrato. Si se hace un contrato escrito, dice, este contrato es de carácter civil, será regido por el Código Civil. No interesa en absoluto si el juez se da cuenta que hay principios o hay elementos de la subordinación, hay horario, hay uniforme, hay zonas donde va a trabajar, etcétera. Esas son directivas que van limitando, no hay ninguna independencia, esto es subordinación y por tanto no importa lo que se diga en el contrato, sino en los hechos. La buena fe, que es un principio que rige en todas las relaciones, civiles, comerciales, da lo mismo, ¿sí? En la equidad se ve
en el código de fondo, pero también vamos a ver que tenemos en el código procesal. Y de la no discriminación, ese es un principio de lo que está consagrado en nuestra Constitución Nacional. ¿Digo? Sí, acá primero, y después allá. Estoy con computadora ajena, así que discúlpenme, pero necesito de mi asistente. Bueno, conflicto laboral, controversias, clasificación, individuales. Esto parece que ya es más código laboral. Vamos a ver cómo dice acá, qué es lo que nos pide específicamente, ¿sí? Sujetos individuales y colectivos. Vamos a eso, ¿sí? Ustedes saben, dijimos recién que los sujetos eran el trabajador, el empleador, el Estado como ente soberano, los sindicatos, ¿verdad? Entonces, acá nos habla de sujetos individuales y colectivos. Cuando hablamos de sujetos individuales, no se trata de que litiga un trabajador y un empleador. No, señores. Ustedes saben que cuando hablamos de derecho individual o contrato individual, no importa el número de trabajadores o empleadores que están contratando. Acá lo importante es que cuando yo hablo de contrato individual, estoy hablando de todos esos sujetos. Pero cuando hablo de un conflicto colectivo, ya no estoy tratando con trabajadores individualmente o varios. Estoy hablando de que litigan ahí donde existe ya un sindicato, ¿sí? Ahí es derecho colectivo. Entonces, el que litiga como autor o demandado allí es el sindicato, ¿verdad? Ya es derecho colectivo. Esa es la gran diferencia. Porque no es lo mismo que yo diga un derecho individual y ustedes me dicen un trabajador y un empleador. No, puede ser varios trabajadores, varios empleadores, pueden ser varios trabajadores con un empleador o viceversa, varios trabajadores con varios empleadores. Así que, y sigue siendo sujetos individuales. ¿Por qué? Porque no estamos litigando ni tenemos allí un sindicato, no hay derecho colectivo, ¿sí? Bueno, sujetos individuales y colectivos. Conflictos entre los sujetos, concepto y clasificación de los conflictos. Pasamos entonces. Clasificación de IT, individuales, colectivos, vamos, pasamos. Bueno, quiero recordarles también, y recordarán a ustedes también, que los conflictos son individuales o colectivos, pero estos colectivos también se subclasifican, digamos, en dos grupos. Los conflictos colectivos de intereses y los conflictos colectivos económicos, ¿sí? Jurídico, perdón. Conflicto colectivo jurídico y conflicto colectivo de intereses. ¿Por qué se diferencia? Y cuando yo hablo de conflictos colectivos, entonces está litigando un sindicato con un empleador o incluso los socios o los asociados de un mismo sindicato que entran también en conflicto entre los mismos trabajadores. Pero cuando hablamos de conflicto de intereses, ¿verdad? Es que el sindicato lo que pretende es, están en tensión allí intereses de los trabajadores en el sentido de que el empleador se opone a alguna pretensión de los trabajadores. Y cuando no pueden solucionar, entonces ellos entre partes, entonces van a la huelga, que es una forma de llegar también al, ¿cómo se dice? A solucionar esos conflictos colectivos de intereses, ¿sí? Bueno, pasamos. A ver, siguiente. Bueno, ¿cómo se solucionan estos conflictos? Directo, convencional o contractual, y también entonces cuando tenemos ya la intervención estatal como órgano o como, sí, como un organismo soberano. Puede que haya contrato individual de trabajo, pero en el derecho laboral siempre tenemos también el contrato verbal, en donde no hay escrito nada, ¿verdad? Ahora, cuando los conflictos están solucionados por organismos administrativos, tendríamos entonces nosotros una solución de conflictos administrativos mismos, ¿sí? No hay jueces ahí. Pero cuando son jurisdiccionales, entonces es que hay jueces, hay tribunales que a cuyo cargo, ¿verdad? Y por delegación del Estado tienen la jurisdicción y la competencia para solucionar esos conflictos, ¿sí?
De luego que el artículo 1 dice que la justicia del trabajo será ejercida por juzgados y tribunales que forman parte del Poder Judicial, ¿sí? Eso lo van a encontrar. Seguimos, Claudia. Nosotros necesitamos siempre la intervención estatal. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, el Estado también puede ser empleador, ¿verdad? Ustedes saben que los funcionarios públicos, digamos, el empleador de los funcionarios públicos es el Estado. Pero en este caso nos referimos al Estado como ente soberano que delega esa autoridad a los jueces y tribunales, ¿verdad? Porque estos son trabajadores y empleadores, pero del sector privado, ¿sí? No son funcionarios públicos, son empleados del sector privado y esos están a cargo de jueces y tribunales, ¿sí? Luego que cuando el Estado es empleador, tiene una ley especial, no recuerdo ahora, que es la ley para que rige al funcionariado público. El 1626, doctora. 1626, sí. Bien. Vamos entonces ahora, todo lo que hablamos es un poco más derecho de fondo, derecho laboral, derecho sustantivo. Ahora vamos a lo que es el derecho procesal y entramos prácticamente en lo nuestro, ¿sí? ¿Para qué sirve el derecho procesal? Ustedes habrán visto, también es lo mismo y la misma finalidad que el derecho procesal civil, solo que acá tenemos un derecho procesal laboral que va a regir y va a ser efectivo ese derecho de fondo, ¿verdad? Ustedes ya vieron eso en el semestre de derecho laboral, ¿sí? Todo eso está, todas esas normas, ¿cómo las vamos a hacer efectivo? Yo puedo tener un hermoso código laboral de fondo, pero si no tengo la forma, ¿cómo se dice? La forma en cómo voy a hacer efectivo no me sirve. Entonces, para eso, para llegar a esas formas de cómo vamos a litigar, ante quién vamos a litigar, en qué tiempo, etcétera, todo eso vamos a ver en el código y están esas normas en el Código Procesal Laboral, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en este año. Cómo hacemos efectivo ese derecho sustantivo o derecho material o de fondo o como quieran, ¿sí? Entonces, para eso tiene que existir un proceso y un procedimiento que no es la misma cosa, ¿sí? Acá tenemos un proceso. ¿Qué significa proceso? Viene de proceso, avanzar, progresar. O sea, es un camino, un recorrido que vamos a seguir, ¿verdad? Para un fin propuesto. ¿Cuál es nuestro fin propuesto? Llegar a una sentencia, a un reconocimiento de derechos conculcados. ¿Cuáles derechos? Y las normas que están en el código de fondo. Me despidieron, no pagaron el salario, no les dieron las vacaciones o no le pagó el aguinaldo. Esas son cuestiones de fondo. Ahora, ¿cómo reclamamos? ¿Ante quién reclamamos? Y cuáles son las sanciones por ese incumplimiento. Y entonces todo eso vamos a tener en el proceso y vamos a hacer efectivo mediante un procedimiento. Seguimos. Vamos a ir rápidamente. Bueno, acá, no sé si este es Calamandrei. Sí. Calamandrei habla de que el proceso constituye actos necesarios para llegar a una resolución rápidamente. Y juicio es una serie de actos coordinados regulados por el derecho procesal a través de los cuales se verifica el ejercicio de la jurisdicción, ¿sí? Seguimos. Carneluti le dice que el proceso conjunto de todos los actos procesales que se realizan para la solución de un litigio. Es el camino, recuerdan, es el avanzar. Conjunto de todos los actos, dice Future, dice secuencia o serie de actos realizados con intervención de quién, de las partes, por eso es bilateral, que se desenvuelven con el fin de resolver un conflicto por la autoridad jurisdiccional, que es el juez. O sea, nada se puede hacer, no puede haber un proceso sin existir partes, ¿sí? Y tampoco quien lo decida, que es el juez. Seguimos rapidito. Derecho procesal laboral, procedimiento. Si los otros eran actos, ¿verdad?, procesales, acá ya tenemos las formalidades del cómo vamos a hacer efectivo ese derecho de fondo o ese derecho laboral, ¿sí?
hay violación de normas de fondo y bueno, yo quiero saber cómo hago efectivo ese derecho. Yo le digo al juez, pero ¿a quién juez? ¿En qué tiempo? ¿Sí? Por eso dice que el procedimiento es conjunto de formalidades, ¿sí? Esto no es un capricho, señoras, señores, estudiantes, ¿sí? Cuando dice formalidades, no es una mera fórmula. Vamos a Ay. Dice que no me escucharon un ratito. Vamos otra vez con la definición. Conjunto de formalidades. Les decía que esto no es un capricho del legislador, sino que simplemente son garantías, ¿sí? Porque si el Código Procesal me dice usted tiene 60 días para iniciar su demanda y 30 días tiene el empleador, y no puedo hacer cuando me dé la gana. Y si dice que tengo que hacer por escrito, pues tengo que someterme a esa disposición, ¿sí? Por eso dice formalidad, es una garantía, no es porque sea mi correligionario, mi amigo, mi pariente o lo que fuera, o porque me cae bien, entonces que ella se puede dar el procedimiento que le dé la gana, ¿sí? El procedimiento es justamente para igualar a las partes. Ambos tienen el mismo plazo. Ambas partes, entiéndase, actor y demandado, tiene una formalidad única para ambas partes, ¿sí? Y eso es seguridad jurídica, ¿sí? Entonces ahí no hay tu amigo, no hay tu correligionario, entonces las partes están igualadas en un procedimiento. Por eso dice conjunto de formalidades a las que se deben someter ¿quiénes? Los jueces, las partes, actor y demandado, y los terceros, inclusive, que deben ser precedidos, dice, por principios constitucionales expresos, ¿sí? Ahí incluimos ya entonces incluso a los terceros que van a venir al proceso, al procedimiento, que serían los testigos, los peritos, ¿sí? Incluso los funcionarios que van a estar llevando adelante ese proceso, ese procedimiento, ¿sí? El derecho procesal del trabajo también se define como la rama del derecho procesal de el derecho procesal incluye, ¿verdad? Proceso laboral, civil, penal, niñez, ¿verdad? El procedimiento después se va a ir desglosando. Pero esta es una rama que se desprendió principalmente del derecho procesal civil, porque más antes, cuando no teníamos derecho de código del trabajo, código procesal del trabajo, ¿cómo se solucionaban los conflictos? Y mediante el código procesal civil, que ustedes vamos a ver enseguida cuál es la diferencia y por qué se precisó separarse de este proceso civil, procedimiento civil. Por eso dice rama del derecho procesal, que es uno solo, constituida por principios teóricos y normas escritas que permiten actuación del derecho laboral sustantivo. Dijimos de un comienzo, el derecho procesal laboral hace efectivas las normas del código de fondo, ¿sí? Nos dicen, entonces, no sé cuál es, ahí. Nos dice cómo llegar a... Acuérdense que sí, hablaba también de principios y normas, al igual que el código fondo, hablaba de principios y de normas, ¿sí? Ahí citamos algunos del derecho de fondo y ahora vamos a citar estos principios que no son normas, recuerden eso, si no diríamos nomás conjunto de normas, pero acá hablamos conjunto de principios o de normas y principios, ¿sí? La oralidad. El artículo 53, si tienes la amabilidad de leerlo o señalarme por lo menos. Entonces, ¿por qué decimos que... ¿por qué hablamos de la oralidad? Porque el código dice que los juicios laborales son o deben ser preferentemente orales, ¿sí? Por muchas razones. No es igual el procedimiento escrito y el procedimiento oral. Predominantemente verbal y actuado, oral o verbal. Y salvo excepciones. ¿Por qué actuado? Y porque todo lo que decimos en una audiencia, déjame ir, todo lo que decimos, ¿crees que les acaba ya? Entonces, cuando hablamos o cuando dice el artículo 53, actuado, ¿qué quiere decir actuado? Que también tenemos que dejar, aunque hablemos y el juicio sea oral,
Sin embargo, tenemos que dejar todo asentado en acta. Por eso dice actuado, viene de la palabra acta. Un acta no es sino lo que se asienta en un escrito en donde se realizó alguna diligencia con la presencia de las partes, el juez, y eso se deja todo en acta, ¿sí? Por eso dice actuado. Principio de inmediación, está en el 55, ¿sí? Inmediación. ¿Qué quiere decir principio de inmediación? Que el juez o el tribunal dirige todo el procedimiento de acuerdo a las disposiciones de este código. Dijimos, el código procesal que me va a indicar cómo hacer. De hecho, que en el Código Procesal Civil habrán visto una norma que dice las partes no podrán darse un procedimiento distinto al que está legislado. Y lo mismo aquí. Yo no puedo darme un procedimiento ajeno al que está en el Código Procesal Laboral. Tengo que someterme allí y de hecho dijimos, conjunto de normas y principios a las que deben someterse las partes. Y entonces no es que si quieren, es mandatorio, es de orden público. Nos guste o no, tenemos que someternos si queremos litigar en cualquier fuero, ¿sí? Y acá específicamente someternos al Código Procesal del Trabajo, ¿sí? Entonces, principio de inmediación, el juez debe estar presente y, de ser posible, no delegar en funcionarios inferiores, ¿verdad? Cuando están las partes en una audiencia, que sea el juez el que esté escuchando y en forma inmediata con las partes vaya tomando esa audiencia o vaya recibiendo esa declaración o lo que fuere, cualquier diligencia. Economía procesal está en el 230, ¿sí? Yo les voy a citar y ustedes con más detenimiento van a leer en el 230 lo que dice. Habla de, no es, código procesal. Principio de economía procesal. Está mal el artículo 230. Principio de economía procesal está, voy a ver un poco. Témenme un poco ese. La economía procesal, vamos a ver, está impulso de oficio, acumulación, no encuentro. Acá está. El siguiente nomás es, en el 55, ¿no? Habla del principio de economía, lealtad, probidad, no, tampoco. Actuarán previamente como conciliadores. Bueno, les explico. Después encontramos el artículo. ¿Por qué queremos un proceso laboral celero y que no sea tan largo, tan tedioso como el procedimiento civil? Porque está en juego la economía de un trabajador que precisa que sus juicios terminen lo más rápido posible. Acuérdense que él está reclamando indemnizaciones, salario y demás, que no puede esperar, porque él depende de eso como jefe de familia, ¿sí? Entonces lo que buscamos es un proceso que dure lo menos posible en tiempo y en gastos. Por eso los juicios laborales son gratuitos. No tiene costas, no tiene tasas. Entonces, economía de tiempo y economía de gastos, ¿sí? Entonces, queremos que el código, el proceso laboral sea, de ser posible, lo más breve posible. Eso no significa que vamos a atropellar las normas y vamos a pasar por encima de plazos que están fijados. No, simplemente mediante el impulso de oficio, que también es otro de los principios, el juez no tiene que esperar que las partes le pidan. Simplemente, si se frustró una audiencia de conciliación que vamos a ver después, automáticamente él ya pasa a la otra etapa y si no hubo conciliación, ya llegó a la etapa de ofrecimiento de prueba, discusión y ya abre el periodo probatorio, ¿verdad? Entonces, el impulso es de oficio, exactamente lo contrario que ocurre en el fuero civil, en donde si las partes no piden, el juez no se apura mucho en avanzar en el proceso, ¿verdad? Entonces, aquí queremos, cuando hablamos de economía procesal, hablamos de economía de gastos y economía de tiempo, ¿sí? De hecho que nuestros plazos son muy cortos. Si ustedes tienen
40 días de periodo probatorio en el procesal civil, acá vamos a tener 20 días. Si tienen 18 días para contestar la demanda en lo civil, acá tenemos 6 días hábiles perentorios, ¿sí? Todos nuestros plazos son no solo breves, sino que son perentorios. El otro era improrrogable, ¿sí? Entonces, no vamos a estar perdiendo tiempo y alargar el juicio. Incluso hay una norma que dice, vamos a ver ahí en deberes y obligaciones ahora, donde dice que el juez tiene la obligación de desechar las peticiones, ¿cómo se dice? Dilatorias, meramente dilatorias, ¿verdad? Entonces, él es el director del proceso. No hay chicanas posibles. Él tiene que evitar eso. ¿Por qué? Porque queremos que ese juicio laboral termine en la brevedad posible. Y cuando digo de gastos, de ser posible, en un día, si el trabajador tiene que hacer 3 diligencias, prestar declaración jurada, reconocer documentos, absolver posiciones, pues ese juez no le puede traer 3 días a ese trabajador, 3 días distintos. ¿Qué hace? Le fija a las 8, 8:30 y 9 y se hace todo en un solo día, esas 3 diligencias. ¿Por qué? Porque el prójimo no tiene ni siquiera para el pasaje, ¿verdad? Está en la calle, se le despidió, no se le pagó sus indemnizaciones. Entonces, no podemos, como juez laboral, el juez laboral no se puede dar ese lujo de traerlo 3 veces a ese trabajador, ¿sí? No es lo mismo que un empleador, ¿verdad? Que a lo mejor le manda algo al profesional, no tiene necesidad mucho de venir, pero acá nosotros necesitamos que el trabajador personalmente venga a reconocer esa firma. El abogado no puede hacer esa diligencia por él, lo mismo la jurada, que después vamos a ver lo que es, y tampoco a una absolución de posiciones. Queremos escucharlo al trabajador. Bien, concentración. Vamos a ver si está en el 127, dice acá. Vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a concentrar? Eso que acabo de decirle. En el menor número posible de audiencias, vamos a tratar de tramitar nuestro proceso, ¿sí? ¿Cuánto era, Claudia? ¿100? 27. Bueno. El 127 dice, en cualquier momento que las partes manifiesten o el juez considere que el acuerdo no es posible declarar clausura de periodo probatorio, no, ese no es. Concentración, yo tengo más antes. Concentrar las audiencias. Acá está, el 129, corrijan ahí, chicos. También. 129, sí, el otro ya podemos corregir. El 129 dice lo siguiente, ¿sí? Siempre que se hayan alegado hechos conducentes al litigio acerca de los cuales no hay conformidad, o sea, hay controversia, ¿sí? El juez recibirá la causa a prueba de oficio o a petición de las mismas. Y fíjense en la última parte. A ese efecto deberá disponer las diligencias necesarias para que la prueba ofrecida pueda sustanciarse en el menor número posible de audiencias. Voy al ejemplo anterior. No voy a fijar 3 audiencias para que ese prójimo del trabajador venga 3 veces al juzgado, ¿sí? Entonces, le fijo en un solo día todas esas audiencias. En vez de fijarle en días distintos, le digo el día jueves, martes, lo que sea, va a venir usted a las 8 para tal cosa, a las 9 para tal cosa, a las 10 para tal cosa, ¿sí? Entonces, estamos concentrando en el menor número posible de audiencias las diligencias que sí son conducentes para llevar adelante nuestro juicio. Entonces, concentración. Inmediación está en el 130, seguido nomás. Recibirá personalmente, de todo lo ya hablamos, todas las pruebas. Y cuando le fuese imposible hacerlo por razón del lugar, podrá comisionar a un juez inferior o a otro juez para que lo practique. Eso no significa tampoco, y eso vieron en lo laboral, que el hecho de que un juez, por ejemplo, de primera instancia, comisione o delegue esa diligencia en un juez inferior a un juez de paz, es simplemente por ahorrar tiempo y dinero, porque a lo mejor en vez de traerlo a los testigos hasta la capital y viven en San Lorenzo o más allá, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por este principio que dice inmediación, digo, a ver, ¿cuál era? ¿Sí? ¿De qué estamos inmediación? ¿De qué estamos hablando? Que la comisión al otro juez simplemente le dice, pero eso no significa que delegó su jurisdicción, ¿sí? Simplemente lo comisionó para una ayuda
para hacer efectivo el principio de economía, de gastos. Entonces, le comisiona a ese juez, le dice que con las formalidades de ley, con intervención de las partes, si lo piden y lo quieren, reciba las declaraciones de fulano, 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 que están domiciliados de esa jurisdicción, de ese juez de paz, o de otro juez de primera instancia, de la misma, de igual clase, si es que hay. Generalmente en el interior no siempre tenemos la justicia especializada, todavía estamos en deuda y en algunas circunscripciones hay jueces laborales, pero en otras no, son jueces de multifuero, atienden civil, laboral, niñez, a veces tienen un juez penal, eso es lo que más existe, digamos, como jurisdicción independiente, ¿sí? Bueno, concentración, después seguimos otro principio con este. ¿Cuál? A ver, ese. Celeridad, ¿sí? Dijimos que nosotros queremos que ese juicio termine lo más rápido posible, sin que eso signifique que vamos a saltar etapas, ni vamos a, por celeridad, dejar de lado defensas que tienen las partes, de ninguna manera, ¿sí? Con la economía y la celeridad van un poco juntos, ¿verdad? Yo quiero un juicio celero, pero para eso tengo que, ¿cómo no demorar, verdad? Entonces eso queda a cargo y a criterio del juez. Bueno, la equidad no es otra cosa que morigerar la ley, el rigor de la ley, ¿sí? Eso vamos a usar permanentemente en derecho laboral de fondo, que ya vieron, y derecho procesal laboral también, ¿sí? En muchísimos casos vamos a estar refiriéndonos a la equidad, ¿sí? ¿Vamos a olvidar el rigor de la ley? No. Simplemente estamos en el fuero laboral y el juez ahí tiene la potestad de utilizar este principio de morigerar el rigor de la ley por ese principio protectorio del trabajador, ¿sí? Y el impulso procesal de oficio le hablé un poquito ya. Vencida una etapa o precluida una etapa, el juez no tiene necesidad de esperar que las partes le digan, ahora queremos proseguir el juicio con tal etapa. No, simplemente precluida esta etapa, él ya está pasando de oficio sin que nadie le pida a la siguiente etapa. Es una forma también de celeridad, ¿sí? Celeridad también tiene que ver, ¿verdad? Pero más con el 58. En el 58. Bueno, y la interpretación más favorable creo que está, el impulso de oficio está en el 131, creo que no, es eventualidad. 58. 58, bueno. Entonces, pero ya tienen aquí, ¿le tienen ahí, verdad? Sí. Celeridad 58, tiene razón la profesora. Bueno, desde la instauración de la demanda, es impulso de oficio, pero que hace a la celeridad, ¿verdad? Con el impulso de oficio yo también estoy haciendo efectivo el principio de celeridad. ¿Podrá ser impulsado de oficio? Y acá no es lo podrá, deberá, diríamos, ¿verdad? Porque esa es una obligación del juez que vamos a verla después, más adelante, ¿sí? Bueno, lo mismo, esta interpretación favorable ¿a quién? Es indubio pro operario. ¿Recuerdan ese principio del derecho de fondo? Cuando hay duda, es a favor del trabajador, ¿sí? ¿Recuerdan? No es indubio pro, ¿cómo se llama el penal? Indubio pro delincuente. Pro reo, ahí está, gracias. Entonces acá es cuando hay una duda, entonces se aplica aquella norma más favorable al trabajador. Incluso en el derecho protectorio habrán visto que si hay dos normas, se aplica, que lo mismo define, se puede aplicar cualquiera de las dos, pero siempre la que favorece mejor al trabajador. Y lo mismo cuando la norma beneficia al trabajador, se aplicará la nueva norma, dejando de lado el principio el que tiene más rigor, ¿verdad? Entonces, eso van a mirar un poquitito en el fuero laboral, las formas en que se implementa ese derecho tuitivo. ¿Seguimos, Claudia? Bueno. Ya está muy preocupada para ver los artículos, pero ustedes al mirar esto van a ver, ¿sí? No, tengo todavía yo más acá.
Bueno, los principios constitucionales están en el 253, creo que era. ¿Ves? La Constitución, yo traje allá. 256. 256, ahí dice lo mismo. El último párrafo del proceso laboral será oral y estará basado en los principios de inmediatez, economía y concentración. Que acabamos de ver, ¿sí? Nada más y nada menos que los principios del procedimiento laboral tienen categoría, tiene, ¿cómo se dice eso? Rango, gracias. Tiene rango constitucional, ¿sí? Imagínense la importancia que le da ¿cómo se dice? El legislador o los constituyentes a los principios del Código Procesal Laboral, ¿sí? Entonces sepan eso entonces, esos principios constitucionales. Entonces, tenemos principios de fondo que vieron, ahora estamos viendo los principios procesales, propiamente dicho en nuestra materia, pero además nos pide acá los principios constitucionales que acaba de dar el compañero Rubén Soski. ¿Dije bien tu nombre? Perfecto. Bueno, Sí, profesor. seguimos. Vamos, diferencia entre controversias y conflictos civiles y los del trabajo. Avísame cuando sea la hora, ¿sí? 15 minutos. Entendemos. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso o procedimiento laboral y un procedimiento civil? Ya vimos algunos, ¿verdad? Mientras uno es mucho más, tiene plazos mucho más extensos, nosotros tenemos plazos muy breves y plazos perentorios e improrrogables, pero además tenemos que saber que no es lo mismo litigar como parte un trabajador y un empresario, ¿verdad? La diferencia es muy grande, por eso el derecho protectorio, para elevar un poco ese nivel entre empresario y este pobre trabajador. Y entonces lo protegemos en ese sentido y por eso, no porque sea discriminatorio, protegerlo al trabajador y dejarlo de lado al empleador, no estamos haciendo eso, simplemente protegemos a las dos partes, pero con especial énfasis en la protección al trabajador por esa razón, porque además el derecho del trabajo cumple una función social, ¿sí? Es lo mismo un despido de, no sé, 10, 20, 30 trabajadores o el cierre de una fábrica. Después, eso significa que no vamos a tener siquiera la posibilidad de que esas familias sigan alimentando a su familia, ¿verdad? Es un problema social, un despido masivo o falta de empleos, que ustedes saben cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Tenemos jóvenes que están en la calle, están en la delincuencia. Entonces, si hubiéramos tenido una empresa donde él ganaba su dinero lo suficiente para mantenerse, estudiar, trabajar, entonces otra hubiera sido las consecuencias, ¿sí? Pero además, tienen que saber que el impulso de oficio no es muy propio del procedimiento civil, ¿sí? Y también lo que se litiga, allá se litiga más rentas, cumplimiento de contratos, reivindicaciones de tierras, de propiedades, alquileres y demás. Y no tengo yo esa necesidad, esa premura de hacerlo en 20 días, terminar todas las pruebas y dictar sentencias, ¿sí? Los plazos son mucho mayores y el procedimiento, desde luego, es más extenso, ¿verdad? Eso no significa que en el proceso laboral dejamos de lado defensas. No, no es así. Simplemente que lo hacemos más celero, más rápido. Tenemos principios que tenemos que respetar como partes, como jueces laborales, ¿sí? Para ambos vale eso, ¿sí? No sé qué dejé en el tintero, vamos a ver. Bueno, acá creo que hay uno que dice solución de los conflictos mediante el sistema de jurisdicción laboral. Ya vimos nosotros que tenemos el sistema administrativo. Hay países que no tienen jueces, que simplemente los conflictos laborales los dirime administrativamente. Todos los organismos están dependiendo del Poder Ejecutivo. Otros, en cambio, otros sistemas de otros países, los conflictos laborales se solucionan por sus iguales, ¿verdad? Entonces si es un conflicto, digamos, de construcción, acá tenemos, por ejemplo, la Cámara Paraguaya de Comercio. Entonces, van a ir a ese instituto y ellos que te conocen del día a día, entonces van a, ¿cómo se dice?
van a evitar ese conflicto y si ya las hay, van a solucionar ellos, pero sin jueces, sin tribunales. Nosotros tenemos una jurisdicción mixta, porque nuestra jurisdicción es jurídica, judicial, como quieran, ¿verdad? Pero además nosotros tenemos una jurisdicción administrativa, que es el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¿sí? Entonces, muchos de los conflictos, incluso las sanciones por violación de normas, se soluciona administrativamente, ¿verdad? Porque los jueces no se van a ir a aplicar sanciones, ¿verdad? Ahí hay una inspectoría del trabajo que son los encargados de ir a cada una de las empresas y decirle a ver tus libros, a ver tus contratos y a ver ¿cómo se llama? Medidas preventivas para un posible accidente o de trabajo o lo que fuere. Entonces, el juez no hace eso, simplemente el juez ya va a controlar esas multas, si se cumplió el debido proceso, si no hay nulidades, si le dio participación a las dos partes. Entonces, y va a ver si hay errores, entonces va a modificar. Por ejemplo, ya va a ver el monto de la multa, que va a poder modificar o puede anularla inclusive, ¿verdad? Eso lo va a hacer el juez. Pero ningún juez se va a ir a ninguna empresa a pedir libros ni nada parecido. Eso todo corre a cargo de por eso le llaman policía judicial también, ¿sí? Y es administrativo, porque está a cargo de los inspectores. Ustedes habrán visto también, hay una lección en lo laboral que se habla justamente de la competencia administrativa, donde está ahí varias direcciones, vigilancia, inspectoría del trabajo, etcétera, que se encargan de esa parte, ¿verdad? Y hay varios decretos que deben ser cumplidos y cuyo cumplimiento está a cargo del Ministerio del Trabajo, que sanciona ¿cómo? Y sanciona con multas, con cierre de empresas o con cancelación de personería si es un sindicato, ¿sí? Hasta allí. Pero los trabajadores que no quieren ir antes a la dirección del trabajo ahí hay una audiencia conciliatoria también para el eventual caso de que el empleador se digne en llegar ahí y lleguen a un honorable arreglo, ¿verdad? Sin llegar a la parte jurisdiccional, pero no es obligatorio, es totalmente opcional, ¿sí? Si el trabajador no quiere perder tiempo, directamente ya va al juzgado y entabla su demanda y se le, ¿cómo se dice? Se le aplica, se implementa, esa es la palabra, el procedimiento ya previsto en nuestro Código Procesal Laboral, ¿sí? Bien, vamos a ver que en la lección 2 no voy a ya desarrollar probablemente, que es lo que es importante acá. Ya definimos el derecho procesal del trabajo. ¿Qué contiene? Cuestiones de competencia, cuestiones de jurisdicción, recursos, sujetos, que vamos a ver a través de las distintas lecciones, ¿sí? Voy a hablarles rápidamente, de la naturaleza jurídica, que dijimos ya que es un derecho social y es mixto, porque tenemos la parte administrativa para las sanciones y demás, y el cumplimiento de normas administrativas, y el otro que está a cargo de los jueces. Entonces, nuestra asignatura, nuestro derecho procesal laboral, la naturaleza es mixta, ¿sí? Después dices que se relaciona con qué otra ciencia. Un derecho procesal laboral, en primer lugar, se relaciona con el derecho de fondo, que es justamente lo que va a ser viable, ¿verdad? Pero también con el derecho procesal civil, porque en el artículo 7 dice que cuando no hay normas específicas del Código Procesal Laboral, vamos a aplicar las que están en el Código Procesal Civil. Pero también se relaciona con el Código Penal. ¿Por qué? Y porque ustedes saben bien que el único con competencia para calificar un hecho ilícito es el juez penal. Luego, si el empleador dice, me robó, ese sí. Estás en el otro, pero no importa, en este no. Disculpen, ya se me está secando la garganta por el aire. Cuidado, eso no. Entonces,
ahí va a haber, vamos a ver más adelante que va a haber una prejudicialidad si el patrono atribuye un ilícito. Tenemos que esperar la decisión del juez penal para dictar sentencia, ¿verdad? ¿Con qué se relaciona? Y con el derecho administrativo, ¿verdad? Todos los trabajadores, empleados del Estado, incluso el trabajador del fuero, del fuero común, llegado el momento, sus apelaciones no van a ir a un juez laboral, sino van a ir primeramente al Tribunal Contencioso Administrativo, sobre todo cuando está litigando contra un ente del Estado, ¿verdad? Entonces, su procedimiento probablemente va a ser el contencioso administrativo. Entonces, por supuesto, nuestros principios acabamos de ver, también está en la Constitución, luego hay una relación estrecha entre el Código Laboral de fondo, procedimiento laboral, con la Constitución también. ¿Con qué otra materia? Con casi todas las ramas del derecho, señores, pero esos son los principales con lo que va a tener relación. Con el derecho internacional también, porque vamos a ver, o vieron ya esas situaciones en que en una relación laboral se aplica no el derecho nacional, sino el derecho internacional privado. Y se me fue la... Así que vamos a ir viendo con distintas ramas del derecho, ¿verdad? Disciplinas distintas con las que el código laboral y el código procesal se relacionan muy cercanamente, ¿sí? Porque vamos a recurrir a esas disciplinas y vamos a aplicarlas en la medida que nos es permitido y en la medida también que no tengamos solución, porque ustedes saben que ya no estamos en el derecho antiguo, en el derecho romano, donde que si no había una norma, entonces no había ilícito, no había violación de nada. Acá no, acá el juez, si no tiene una norma con la que solucionar un litigio, un pleito, simplemente tiene que crear esa norma. ¿Recuerdan? Aplicación, interpretación de la ley, ¿sí? Entonces, va a usar la analogía, va a usar los principios del derecho, pero va a dar una solución, aunque no tenga una norma específica que dice, aplique usted esta norma. Sencillamente va a recurrir entonces a otros principios, ¿sí? A lo que quería llegar y con esto termino. La lección 3 es justamente, acá, ya está. La lección 3 habla de Génesis, ¿sí? Y eso es historia. Así que les adelanto que esa lección ya queda a cargo de ustedes, van a leerlo y si tienen alguna duda, mañana mismo pregunten, ¿sí? El origen de nuestro código procesal de paraguayo, por de pronto yo le digo que es del año 61 con vigencia del 62 por una ley 742. La estructura la van a ver en el índice. Vayan ustedes al índice del código y ahí van a ver que hay 2 libros, que está dividido en títulos, capítulos y secciones, ¿sí? Que deben conocer, claro. Distribución de la normativa, dice. Directrices jurídicas, ya lo vimos, ¿sí? Normas, principios, que es de aplicación obligatoria, por supuesto. Y si no hay normas, bueno, vamos a crearlas. Y interpretación. Después que hablan, dice, a ver, regulación y modos, me fui a otra parte, disculpen. Dice disposiciones inaplicables, es lo que les dije, eso está en el librito, ese que el profesor Paredes se tomó la molestia de modificar, corregirlo, en este librito que ya le mostró la profesora. Disposiciones inaplicables o que están modificadas, ¿por qué no se aplica? Y porque se derogó o porque se modificó, ¿sí? Normas de orden público y de interés privado. De hecho, vamos a lo largo de las lecciones vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una norma, ¿cómo dice acá? A ver. Normas de orden público y de interés privado. Ustedes saben que una norma de orden público se cumple a rajatabla. Es de cumplimiento obligatorio, ¿verdad? Y nadie puede salirse de eso.
Nadie puede darse un procedimiento distinto. Tiene que someterse a lo que está o en el código de fondo o de forma, ¿sí? Pero al que se va a someter acá en este caso va a ser al código de procedimiento, porque va a ser exactamente como dice el código. Ni más ni menos. Ni más plazo, ni va a hacer su demanda porque ahora se acostumbra por, ¿cómo se llama eso? Por redes sociales. No, tiene que ser por escrito. Y en esta forma que vamos a ir viendo, eso no se preocupen, ¿verdad? Y las del orden privado, sí, las partes pueden dejar de lado. Si ellos llegan si llegan a un acuerdo, ese acuerdo entre partes es, a ese acuerdo las partes se someterán como si fuese la ley misma. Dice más o menos así el Código Procesal, donde dice que las partes se someterán a lo acordado como si fuese la ley misma, porque es de orden privado y no es de orden público. Yo puedo salir de eso, pero si ya lo escribí, ya lo firmé y reconocí mi firma, entonces no hay manera de decir de incumplirla. Y si la incumplo, entonces va a haber un juez que me va a hacer cumplir ese acuerdo, inclusive con las sanciones que correspondan, ¿sí? Entonces, sigan esta lección, entonces ustedes van a leerlas y para que entonces mañana ya pasemos a la lección siguiente, ¿sí? A ver, que sería la cuarta, que sería objeto y aplicación del código, ¿sí? Tenemos 5 minutitos para preguntas. Bueno, dice acá la profesora que tengo 5 minutos. Tenemos 5 minutos para preguntas o si hay alguno en el chat, ¿verdad? O sea, no es que hago la aclaración que hoy con la profesora vamos a terminar un poquito más temprano, porque seguidamente tenemos la clase de Derecho Laboral. Sí. Entonces, que también es la primera clase y vamos a coordinar con los profesores asistentes, así que nada más que por esa razón hoy vamos a concluir un poquitito más temprano, ¿verdad? Decía, no encontré preguntas en el chat, así que si alguien quiere alzar la mano, le vamos a ceder la palabra y puede formular su pregunta. En el derecho administrativo, en la mesa de conciliación que dijo la profesora que se realiza en el Ministerio del Trabajo, ¿ahí se puede terminar el conflicto o se tiene que estar avalado por un juez después? No, no hace falta. Si ahí llegó el patrón y el trabajador a un acuerdo, fantástico, terminó la historia ahí, si conciliaron. Ahora, si eso no fue posible, el trabajador tiene ya la posibilidad de ir a la sede jurisdiccional ante jueces, ¿sí? Pero si por ahí... O el patrón. Ambos, cualquiera de las dos partes, están ya libres. Pero por eso le dije, ni siquiera es obligatorio, eso es opcional totalmente. Pero a veces tenemos la suerte de que el empleador dice, no, yo no lo despedí, o bien dice, sí, yo reconozco, le adeudo salario o le adeudo aguinaldo y me ofrezco a pagar, incluso ofrece pagar en pagos parciales, ¿verdad? ¿Cómo digo? Fraccionados. Sí, entonces hacen un acuerdo y fantástico, pero ese acuerdo, ese acuerdo que está en un acta es un título ejecutivo. Esa es la ventaja, mucho más rápido. Bueno, otra pregunta. ¿Hay otra? Chicos, levanten la mano si hay alguna. Esos principios vamos a aclarar esto, chicos. Esos principios que acabamos de ver, propios de nuestra materia de este semestre, tienen que saberlo muy bien, porque vamos a aplicar permanentemente en nuestra demanda, en la contestación, en la sentencia, en el periodo de pruebas. Permanentemente vamos a estar mencionando y aplicando esos principios, así que hay que manejar. Hay un principio muy importante procesal que no hay en ninguna otra jurisdicción. Partamos de esta base, ya que tengo los 5 minutos, avísame nomás cuando termine, se cumpla el plazo. Ustedes saben que si van a litigar en la jurisdicción civil, ¿quién gana el pleito? Hago esta pregunta. ¿Va a ganar el actor, la parte actora o la parte demandada? ¿Quién gana el juicio? En cualquier jurisdicción. Acuérdense de, ¿cómo se llama esa la asignatura de Cáceres? Taller. En taller de jurisprudencia decíamos que la sentencia no es otra cosa que el resultado de lo alegado y probado.
como dirían los romanos, es la consecuencia de la allegata et probata. Si yo digo en lo civil, él salió, embistió y destruyó mi vehículo, o él no cumplió el contrato de trabajo, o él me debe alquileres, o él entró en mi propiedad. Parte actora tiene que demostrar eso, ¿sí? Eso no ocurre en lo laboral. En lo laboral rige el principio inverso. Dice de nuevo, principio de inversión de la carga a la prueba. Acá en nuestra jurisdicción hay que partir de la base que el trabajador solo tiene la obligación de demostrar qué cosa, que trabajó en relación de dependencia con esta empresa, con este trabajador, persona física, no interesa. Pero desde el momento que él probó que trabajó en relación de dependencia, o si el empleador dice al contestar la demanda, sí, es mi trabajador, reconozco, él trabajó conmigo, a partir de ahí, quien debe probar que le pagó su aguinaldo, su salario, sus horas extras, sus horas nocturnas, que le dio vacaciones, aguinaldo, etcétera, es el empleador, no es el trabajador. O sea que el trabajador se limita a alegar y esperar la reacción de su empleador. ¿En qué sentido? Si él admite esa relación laboral, a partir de ahí se invierte la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es el trabajador que debe demostrar sus alegaciones, sino está a cargo del empleador, que tiene que probar conforme la ley. Él dice, no, pero yo le pagué, no le debo aguinaldo. Ok, vamos a ver tus recibos. No, pero yo le pagué las horas nocturnas. A ver tu liquidación de salarios. No, pero se pactó salario mínimo. A ver tu contrato. No, pero si yo le pagué, dice, no ganaba él más salario, sino el salario mínimo. O dice, por ejemplo, que, a ver, ya le pagó todos sus beneficios. Entonces, como juez le tiene que pedir a él, desde el momento que admitió la relación de trabajo o el trabajador probó ese extremo, él tiene que probar haber cumplido con sus obligaciones legales, artículo 137. Eso está ahí, principio de inversión de la carga de la prueba. Es totalmente diferente al proceso civil, en donde si yo digo me debe o entró en mi patio y promuevo una demanda de reivindicación o de interdicto, lo que sea, yo, parte actora, tengo que probar si quiero ganar el pleito. Porque si no llego a probar, entonces perdí el pleito, ¿sí? Porque quien gana el pleito es el que llegó a probar más allá de toda duda. Solo que acá el trabajador no tiene que probar absolutamente nada. Yo le exijo al empleador que me demuestre haber cumplido con sus obligaciones legales. Léeme por 131, voy a abrirme un poco allí. 137, perdón. A ver. Acá tengo más luz. Voy a leer nomás acá porque tengo más luz aquí. En el 137 les llevo, chicos, ¿sí? A ver, 137. O sea, 137. Dice, pueden traer sus códigos y vayan colocando con lápiz de papel y subtitulen y pongan ahí inversión de la carga de la prueba. Esto tienen que dormido conocer porque es el principio mayor que se aplica en el Código del Trabajo. Con esas dos condiciones que le dije, que el empleador reconozca la relación laboral o admita, ¿sí? O bien, si niega y dice, no lo conozco, no es mi trabajador, yo no lo tengo como integrante de mi plantel, lo único que va a hacer el trabajador es por todos los medios después, testigos, informaciones, informe de IPS, de Dirección del Trabajo, ¿cómo se dice? Si tiene algún documento, alguna vez le dio un papelito donde dice que trabajaba con él para obtener un crédito, pero no hay contrato. Entonces, el trabajador va a recurrir a cualquiera y a todos los medios de pruebas que están, vamos a ver cuáles son en nuestro código procesal, ¿verdad? Por eso dice aquí, regirá el principio de inversión de la prueba, ¿sí? No va a ser el actor, sino la parte demandada, el empleador en este caso. Dice, regirá ese principio de inversión de la prueba en todos los casos que se demande, ¿qué cosa? El cumplimiento de obligaciones impuestas por la ley. Y toditos son obligaciones impuestas por la ley. ¿Que tiene que pagar salario mínimo si trabaja 8 horas? Impuesta por la ley. ¿Que tiene que pagar aguinaldo antes del 31 de diciembre? Es impuesta por la ley.
que tiene que pagar 30% si trabaja en horas nocturnas, es impuesta por la ley. Que tiene que trabajar solamente 8 horas y lo que sigue ya son horas extras y que no puede ser más que 3 veces a la semana y tanto semanales. Todo eso está en la ley. Y todo eso tiene que demostrarlo el empleador. ¿Entienden? Ahí está el principio de inversión de la carga de la prueba. No es el trabajo que tiene que probar que no le pagó el aguinaldo, que no le pagó las vacaciones, que no le dio las vacaciones, etc. No. Él dice, me debe, no me pagó. Y tiene que, ¿quién probar? Y el empleador. Pero para eso es mandatorio que él demuestre que fue trabajador en relación de dependencia, subordinación para un tal empleador. Y el empleador, a partir de ahí, incluso normalmente dice, sí, es mi trabajador, pero yo no le despedí, no tengo por qué pagarle nada, porque él le atribuye una causal, que recuerdan, artículo 81, porque él llegaba tarde, porque él no justificaba sus ausencias, porque fue desleal, por todo, de la A al, no sé si es hasta la ñ, creo que era, ¿verdad? Entonces él dice, sí, es mi trabajador, pero no le debo nada por esto. Y yo voy a demostrar que él incurrió en esta causal de despido y por tanto hay una recesión unilateral por parte del empleador sin responsabilidad para él, ¿sí? Pero ya le admitió que es su trabajador. A partir de ahí, si el otro dijo que no se le pagó ciertos beneficios, que me traiga sus documentaciones, sus instrumentales, ¿sí? Pero vamos a llegar a eso, no se preocupen. Simplemente como hablamos de principios, no está ahí registrado, digamos, pero es uno de los principios fundamentales que rigen solo en nuestra jurisdicción, ¿sí? Lo penal es un poco, ¿verdad?, que se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Y ahora ya se invirtió eso, ¿verdad? Ya es el fiscal el que te tiene que probar es que sos partícipe de un hecho ilícito. Pero acá es muy diferente las reglas de juego en un proceso laboral y en un proceso civil, ¿sí? Eso tiene que quedar clarito. Entonces, marquen muy bien ese 137 y pongan ahí principio de inversión de la carga de la prueba, ¿sí? ¿Y qué significa? ¿Sí? Vale. Hasta ahí. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Salgo reconfortado porque nos trata de chico. Y yo soy el más... Y usted sabe, Soski, que todos tenemos un poco de niño hasta que seamos lógico, grandes. Lógico que sí. No, es acumulación de juventud. Así de sencillo. Así que viejos Muchas gracias, profe. Bueno, buenas chicos, noches, buenas tardes, gracias. Doctora, muy amable. Tardes, profe. Gracias, profe. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias.